Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 18 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval, de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada. Bueno, las acciones ayer estuvieron negociando, pero pues el panorama no fue muy distinto a lo que se estaba viendo la semana pasada, donde mantienen indecisión y baja volatilidad impulsadas por buenos datos económicos, pero dificultad para avanzar por toma de utilidad de los agentes. ¿Qué está pasando? El rally es bastante extendido. Y con esa extensión del rally, pues simplemente lo que ha hecho el mercado es encontrar algo de resistencia, pero los vendedores no tienen mucho soporte fundamental como para generar un fuerte descenso en el mercado. Así que la indecisión se mantiene, buenos datos económicos impulsan los compradores, vendedores en zona de resistencia, esperando algún fundamental que les permita generar una corrección. Y ese fundamental estaría esta semana con base en la inflación y las minutas de la Reserva Federal, o señales de desaceleración importante en los datos económicos, ya lo hablaremos, así que estaremos muy atentos a los fundamentales de la semana para ver si el rally alcista continúa en los mercados internacionales o tendremos correcciones importantes. En cuanto a acciones locales, continuaron con descensos, pero sí vencieron compradores. Luego de repunte en el precio de los commodities, el oro tuvo un ascenso fuerte, ahorita está a $1.200 la onza, ya el dólar está perdiendo algo de terreno. Europa está mostrando algo de señales de mejora, ya lo veremos con la confianza del consumidor, mientras que China continúa débil y no ha permitido que el petróleo rebote, se ha estabilizado en 75,50, estaremos hoy atentos a ese 76 para el petróleo, pero el euro sí está ganando algo de terreno, 25,30, y eso ha permitido que el oro también esté repuntando hacia los $1.200 la onza, así que hay algo de compradores de oportunidad también en el mercado local. Vamos con datos económicos del día anterior. Sentimiento del consumidor de Estados Unidos repunta en noviembre de 86.9 a 89.4, superando el estimado del mercado 87.5. Posiblemente sea un diciembre de ventas al por menor bastante sólidas en los Estados Unidos y continúa entonces el ritmo de mejora en la economía. Precios de importación y exportación de Estados Unidos en octubre caen 1% y 1,2% respectivamente. Este descenso pues simplemente obedece también aparte de lo que es la revaluación del dólar, ayuda sobre todo a los importados disminuyan, y ventas al por menor en octubre crecen 0,3%, superando estimado del 0,2%, sin vehículos y combustibles crecieron 0,6%, así que continuaron los buenos datos económicos de los Estados Unidos. En el día de ayer tuvimos dos noticias importantes también, esas fueron noticias del viernes. La producción industrial sí fue negativa, cayó 0,1%, se revisa a la baja en la anterior, así que ayer hubo algo de dificultad para las acciones básicamente por esa desaceleración de la producción industrial, pero la manufactura en Nueva York retoma su ritmo de crecimiento pasando de 6,17 a 10,16 puntos cerca del estimado por el mercado. Así que los datos económicos en Estados Unidos siguen siendo buenos, el mercado estará muy atento para abril en cuanto al ascenso en tasa de interés. Esta semana tendremos noticias con base en las cuales evaluar ese panorama fundamental, y la noticia clave estará ¿dónde? Estará en lo que es el IPC de los Estados Unidos. Acabamos de tener el IPP ligeramente por encima de lo esperado por el mercado y estaremos muy atentos a ese IPC en próximas jornadas. En cuanto al VIX, se mantiene por debajo de los 16, importante, mientras esté por debajo de 16 significa que todavía estamos en la zona de calma, solo superando los 16 la corrección podría ser mucho más fuerte, por ahora simplemente estamos en la zona de indecisión. Y en cuanto a mercados asiáticos, acciones japonesas repuntaron en medio de optimismo por el estímulo, digamos que el Japón están comprometidos a continuar con el crecimiento económico, mientras que China se mantiene bajo presión bajista, básicamente por temores sobre crecimiento. La inversión extranjera directa en China en octubre cae 1,2%, aunque disminuyó el ritmo de caída desde el 1,4% del mes previo, pero pues continuó algo de la cautela de los inversionistas. En cuanto a mercados europeos, iniciaron con ganancias en medio de mejora de la confianza en la zona. Esa es la noticia más importante. El sentimiento económico de la zona euro para noviembre mejora de 4,1 a 11 puntos, superando estimado del mercado de 4,3 puntos. Así que importante, pasa de 4,1 a 4,3. Ese es el punto clave, pasa de 4,1 a 11, superando ampliamente la expectativa. Y en Alemania pasó de negativo, menos 3,6 a 11,5, superando el 4,3. Así que los inversionistas los agentes están mucho más optimistas sobre el panorama de la zona euro. Recordemos que los estímulos ya empezarán a ser
su efecto, y sobre todo con esta mejora en la confianza, pues Europa podría tener un 2015 mucho más tranquilo. El riesgo sigue siendo China. Mercado colombiano y noticias. CTV realizará mañana la teleconferencia de resultados del tercer trimestre. El proceso de paz se suspende en Colombia. Esa es una de las noticias más importantes. Hoy se tendrán declaraciones de las FARC. Creo que a las 9 de la mañana se conocerán declaraciones sobre este punto. Así que esta suspensión del proceso puede generar algo de nerviosismo. Recordemos que parte de nuestra mejora en clasificación, en calificación de riesgo, pues también viene ese componente del proceso de paz. Así que vamos a estar muy atentos a ese fundamental. En cuanto a los datos económicos, siguen siendo sólidos. La producción industrial creció 1,3% en septiembre. Las ventas al por menor crecieron 8,7% en el mismo mes. Estos son septiembre de 2014 frente a septiembre de 2013. Así que los datos económicos siguen siendo sólidos. Vamos a ver si hay algo de volatilidad por el tema de proceso de paz. Y creo que Ecopetrol puso precio de venta en 1740, creo que es el precio que estaba leyendo, sino que no tenía fuente para confirmarlo, pero eso generaría que mínimo el ascenso de esa acción podría ser hasta esos niveles. Ya revisaremos en gráficas esa acción. A las 8:30 tuvimos IPP de Estados Unidos subiendo 0,2% en octubre, el núcleo subió 0,4%, superando estimado del mercado, así que hay algo de inflación. El dólar trató de ganar terreno, pero de todos modos, pues digamos que no es, digamos, estamos muy abajo, y ya miraremos que la presión ahora es alcista simplemente por flujos. 10 de la mañana tenemos índice NAP del mercado inmobiliario y la confianza de los constructores, otra noticia importante. Mañana, construcciones iniciales, minutas de la Reserva Federal, minutas de la Fed, y tendremos variación semanal de inventarios de crudo. Son las noticias más importantes, sobre todo mañana, minutas de la Reserva Federal. El jueves tenemos importante jueves IPC de los Estados Unidos. Aquí tenemos el IPC, si es el jueves o el viernes. Hoy estamos a 18. Mañana miércoles, el jueves IPC de los Estados Unidos, importante. Entonces, esa noticia con base en este indicador podríamos determinar qué tan probable es un cambio de tasa de interés más pronto de lo que el mercado estima. Entonces estaremos muy atentos a ese panorama de inflación el día jueves. Así que en términos generales los mercados internacionales mantienen la calma y el optimismo en medio de mejora del panorama económico en Europa. Esta vez es Europa la que nos da algo de optimismo. De hecho, la fortaleza del euro, que en cierto modo es debilidad del dólar, podría estar apoyando también algo de ascenso en los commodities, sobre todo el oro. Vamos a mirar el precio del petróleo también con esa zona de los 76, importante esos 76 para el petróleo. Vamos entonces con gráficos. Índice Dow Jones. Continúan las velas de indecisión. Dojis, peonzas, velas de mucha indecisión, donde el mercado simplemente un rally tan fuerte pues ha dicho no, pues, hay que tomar utilidad. Los vendedores limitan el avance, pero pues no hay ninguna razón como para decir no, pues aumentamos con fuerza porque es que esto está muy mal. Entonces los 17.500 se convierten ahora en la zona de soporte. Los 17.500 se mantienen en la zona de soporte, es el punto importante en cuanto a lo que sería el índice Dow Jones. Mientras se mantenga sobre ese nivel, el sesgo sigue siendo alcista. Si hay ruptura, podremos tener corrección a 16.800. Corrección igual todavía dentro de tendencia alcista. Importante los 17.500, que sería ese detonante para mantener el sesgo alcista. En cuanto al IPSA, también reportó indecisión el día de ayer. Todavía está por encima de los promedios, eso es importante, mientras se mantenga sobre los promedios móviles de 20 y 40, aunque no se han cruzado confirmando el cambio de dirección, hay un riesgo de tendencia alcista. Mientras esté sobre 3.200, aún puede continuar con el avance. Perdiendo 3.200 podría volver el sesgo bajista para este activo. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima sí continúa con tendencia bajista. Solo superando los 15.400 podríamos hablar de anular el sesgo bajista. 15.400 seguiría haciendo la resistencia, a lo contrario el sesgo continúa siendo a la baja. Y en cuanto al dólar, dejando gap, esto es una estrella fugaz perfectamente pintada según los libros, lo cual generaría la alta probabilidad de descenso. No obstante, está el fundamental del proceso de paz, que no se conocía el viernes, así que solo rompiendo a la baja el 2150 podría haber corrección hacia los 2120. 2150. Si logra mantenerse sobre el 2150, quiere decir que el tema del proceso de paz continúa generando inconvenientes y nos podría lanzar hasta 2180, 2200.
La resistencia era 120-140, ya este nivel era un poco de euforia en medio de posibilidad de corrección, pero pues, hay que agregar ese punto del proceso de paz. Así que si está sobre 2150, hay posibilidad de continuar solo rompiendo ese nivel y estableciéndonos por debajo de ese soporte. Estaríamos hablando de poder corregir hacia los 2120. Atentos al 150 por panorama internacional. El retroceso debería ser bajista, pero pues tenemos el tema del proceso de paz que es puntual de nuestra economía. 75.47 fue cierre previo. En este momento el petróleo WTI está en 75.44, no se modifica. Solo superando esos 76.50 hablaríamos de un nuevo sesgo alcista. 76.50, posibilidad de 82.85, 76.50. Si no logra pasar pronto el 76.50, probabilidad de descenso a 74.72 se mantiene vigente. Ese es el escenario para el WTI. Y el índice Colcap, aparecieron compradores aguantando esos 1600 en el día viernes. Importante esos 1600 para aguantarlos. Si logra mantenerse sobre los niveles en el día, si logra, vamos acá, vamos a cambiar un poco la gráfica, si logra mantenerse sobre los niveles de este máximo, el máximo del día viernes, hay posibilidad de buscar los 630 y solo superando 630 cambiaremos a tendencia bajista. No obstante, si no logra consolidarse por encima de esos niveles y el proceso de paz genera nerviosismo en el mercado, la ruptura de este mínimo podría llevarlo incluso hasta niveles cercanos a los 1550 como siguiente nivel de soporte. Importante entonces los máximos del viernes, el 1630 para cambiar de sesgos, son zonas de resistencia. Si no supera pronto esos niveles de máximos, podríamos continuar con el descenso hacia 1550. Recordemos que estamos por debajo de todos los promedios móviles, 240 y 20. La tendencia sigue siendo bajista para nuestro mercado. Vamos entonces con los activos, vamos con Bogotá, Banco Bogotá, repuntando después de anuncio de emisión. La emisión va a ser a 63, pero el mercado no quiere descender hacia esos precios, básicamente porque es una emisión para accionistas. Pero existe la probabilidad mientras esté por debajo de los 68. Mientras esté por debajo de 68, la tendencia sigue siendo bajista y existe probabilidad de continuar con descensos a 64.600, incluso 63. Solo superando 68, anularía el sesgo bajista hasta los 70. 68 será entonces la resistencia importante de Bogotá, el sesgo bajista que se mantiene para este activo. BBC marca precio por debajo de los 22, está al 22.40 ahora como la resistencia. Solo superando los 22.40 podríamos hablar de un sesgo ligeramente más alcista. Mientras estemos por debajo de los 22.40 aún podemos volver a niveles de 20.80 e incluso, pues por ser tendencia bajista, 20.20 nos tocaría tomar ese otro nivel, 20.20. 20.40 la resistencia a la presión bajista para BBC. En cuanto a Celsia, estamos 6.000 con resistencia. Recordemos que en algún momento se hablaba de un hombro cabeza hombro invertido, pero pues no se ha dado, aunque todavía no se ha descartado la posibilidad de que ocurra. Este es el hombro cabeza hombro, faltaría el otro hombro. Si logra aguantar el 5.800 y buscar el 6.000, lo estaría configurando, pero solo hablando o confirmando la ruptura del 6.000 hablaríamos del cambio de tendencia hacia los 6.300. De lo contrario, sigue siendo el 6.000 la línea de cuello, la resistencia más importante. Y en cuanto al 5.800, si hay ruptura del 5.800, estaríamos hablando de poder descender hacia los 5.600, 5.500. La tendencia sigue siendo bajista, el 6.000 la resistencia, 5.800 soporte de corto plazo, 5.600, 5.500 los siguientes niveles. Cementos Argos retrocede y pone en riesgo los 10.000, eso es importante. Así que si no logra cerrar hoy por encima de los 10.220, 10.220, la tendencia bajista continuaría y podría descender incluso a niveles de 9.500 dentro de un canal de tendencia bajista. 9.500, 9.200, 10.220. Solo superando ese nivel anularía un poco la presión bajista, pero solo rompiendo 10.500 hablaríamos de nuevo sesgo alcista. 10.200, 10.500, los niveles de resistencia importante. Mientras esté por debajo de esos niveles aún puedo descender a 9.500 y 9.200. Vamos con Cemex Latam Holding, mismo escenario que Cementos Argos. 17.400 se acerca al soporte. Solo superando los 18.100 podríamos volver a tener ascenso hacia los 19.100, 19.200. Si se pierden los 17.400 hay probabilidad de descenso a 16.400. Importante hoy el soporte de los 17.400 para Cemex Latam Holding. Canacol tratando de recuperar terreno.
6300 acá el punto clave, 6300 sigue siendo un soporte importante. Ayer hubo un leve descenso en Canadá, no obstante nos toca dejar 8100 contra 6300, dos niveles, posibilidad de lateral hasta que el petróleo no repunte con fuerza. Los resultados fueron bastante buenos en términos de generación de utilidades, menor impacto en cuanto a la caída del precio del petróleo sobre los resultados comparado con las demás compañías locales, claro está, pero pues estamos justo en la parte media. Puede haber indecisión, no hay una tendencia definida. 8100 contra 6300, 6300 sigue siendo un soporte fuerte, y 800 será la resistencia. Por ahora nos toca marcar algo de indecisión porque estamos justo en la parte media de los dos niveles importantes. Corficol continúa el sesgo alcista con soporte en los 40-500. Mientras esté sobre 40-500, hay posibilidad de avanzar a 42. Perdiendo los 40-500 podríamos devolvernos hacia los 39-500, escenario probable. Importante los 40-500 para continuar con la línea de tendencia y la tendencia alcista. Su ruptura podría generar una corrección a 39-500. Vamos con Ecopetrol. Ayer hubo bastante volatilidad, por acá me estaban diciendo que iba subiendo casi el 10%. ¿Qué sucedió? La verdad no teníamos noticias importantes de Ecopetrol en el día de ayer. No sé por qué ese movimiento con fuerza en el ADR. Aquí se ve la vela, pero pues el volumen fue muy bajo. Acá detrás ven una vela, una barra aquí en este punto donde tengo el mouse. El volumen fue muy bajo, así que ese movimiento no es representativo. Básicamente hoy no lo tendríamos en cuenta para el movimiento, así que está 2740 es la resistencia de corto plazo, 2600 la otra. La tendencia sigue siendo bajista, resistencia y soporte 2740, 2600. Si hay ruptura del 2600, recordemos que de todos modos el proceso de paz es riesgo país, es calificación de nuestra economía, también es mayor probabilidad de ataque a oleoductos y mayor inseguridad para el sector petrolero, lo cual si el mercado lo toma con base en ese análisis rompería el 2600 para descender a 2480, siguiente nivel de soporte 2480 si rompe el 2600 con base en la suspensión del proceso de paz. Si logra aguantar el 2600 quiere decir que no se preocupa y puede buscar 740 e incluso el 890. Para poder llegar al 890 igual hay que tener algo de repunte en el precio del petróleo como escenario probable, pero importante el 600 hoy. Si hay ruptura del 600 quiere decir que el mercado posiblemente se preocupó por el panorama de riesgo en el sector y la suspensión del proceso de paz y podríamos descender hacia el 2480. Importante el 2600 para el día de hoy. 1740 precio de posible venta de Empresa Energía Bogotá, 1740. Recordemos el 600 sigue siendo el soporte, lo busco el día viernes, mientras aguante el 600 aún puede volver al 740, posiblemente inicie en ese precio. Si hay algún tipo de puja, el activo recordemos que ha tenido un desempeño importante en términos de utilidades, también viene el dividendo de TGI justo hoy, así que no se descarta que incluso pueda avanzar a 780, 820. No hay probabilidad si el mercado piensa en una puja frente a la participación de la venta, donde tendría más o menos 1 billón de pesos, y pues una prima por liquidez podría lograrse en cuanto a esa venta, así que importante 740, 820, el rango importante para este activo. No se descarta salto importante ante la posibilidad de venta con ese precio de 740. Vamos con Construcciones El Cóndor, que se mantiene en 1700 contra 1500 con 50% de probabilidad de ascenso. Como descenso no hay cambios importantes para Construcciones El Cóndor. En cuanto a Enca, 1250, 1240 de la zona de resistencia, se está acercando a esos niveles 1240, 1250. Si logra pasar los 1240 hay posibilidad de volver a 1320, 1380. De pronto el ánimo comprador vuelva con el dólar, pero si no logra pasar pronto los 12.40, uno puede corregir a 11.50 y 11 siguientes niveles de soporte. 12.40, 12.50 la zona de resistencia importante para cambiar de sesgo bajista a sesgo alcista. ETV mañana teleconferencia de resultados. 5.60 la resistencia, 5.36 nuevo soporte, son los dos niveles de corto plazo. Si hay ruptura del 5.60 puedo avanzar a 5.80 y 5.90. Vamos a ver cómo están los resultados, a ver si podemos ampliar el rango. Si hay ruptura de los 5.36 el descenso puede ser de nuevo 510. 5.36 contra 5
60 los dos niveles claves en ETB. Éxito, ventas al por menor creciendo con mucha fuerza, logró aguantar los 28.500, muy buen volumen el viernes. Así que nos acercamos, ya el triángulo se anula un poco, ya estamos pasando el 75% del triángulo, lo cual nos deja el 29.400 como resistencia. Si logra pasar el 29.400 podemos avanzar a 30.400, 30.500. 29.400 será la resistencia. Si no pasa 29.400 aún puede buscar 28.500. Solo la ruptura de los 28.500 generaría nuevo sesgo bajista. 28.500 como la zona importante para acción del éxito. Grupo Argos. Aparecen compradores ya en los 20.000. Posibilidad de rebotes en los 21 y posibilidad de estabilización entre 20 y 21. Hay posibilidad de comportamiento lateral después de fuerte caída entre anuncio de emisión, 21 contra 20, posibilidad de estabilización a espera de mayores noticias sobre el proceso. Si hay ruptura del 21 puede avanzar incluso a 21.500, pero no se descarta la antepresencia de compradores. 21 contra 20, comportamiento lateral como escenario probable. Grupo Aval descansando, 1415 no lo ha roto, mientras esté por encima de ese nivel aún puede buscar 1440, 1460 como escenario probable. Rompiendo el 1415 podría corregir a 1380, 1370 como zonas de soporte. Importante esos niveles. Grupo Sura, corrección fuerte, importante, 41.200. Mientras esté por debajo de los 41.200 aún podemos estar descendiendo hacia 38.800, 38.900, 41.300. Solo superando el 41.200, 41.300, perdón, volveríamos a hablar de sesgo alcista hacia 43.800, 41.200, 41.300, la resistencia de corto plazo para acabar con la presión bajista. De lo contrario, puede continuar con el movimiento a la baja. Ya aparecieron levemente compradores, pero no con mucho volumen, no es un volumen significativo. ISA logró recuperar el viernes con bastante fuerza al alcanzar el promedio móvil de 20 periodos, así que queda como soporte 8.730. Mientras esté sobre 8.730 aún puede avanzar a los 9.380. 9.380. Si pierde los 8.730 el descenso puede ser de nuevo a 8.500 y ya podría un poco en riesgo la presión alcista. Importante los 8.720 ahora como soporte para intentar mantener una tendencia alcista. Isagen de las top picks aguanta el 2.800, recordemos la zona de soporte del 2.800, 2.760. Mientras esté sobre esos niveles la presión sigue siendo alcista hacia los 3.000, 3.100. Solo perdiendo el 760 se perdería el sesgo alcista. Importante los 2760, están apareciendo compradores, así que mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 3000, 3100. Importante el 2760 sigue siendo el soporte de la tendencia alcista de Isagen. Mineros, el oro recuperando como van estos momentos, $1.197 la onza. 2.800 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel aún pues no hay presión alcista, tampoco hay una liquidez significativa. Nutresa también con muy buen volumen, el mercado entrando en activos de menor riesgo, de menor beta. En cuanto a los volúmenes se evidencia ese comportamiento. 27.600 el soporte más importante, 28 de corto plazo. Mientras esté sobre 28 aún puede avanzar a 28.500 y 29 como escenario probable. Si rompe los 28 faltaría romper el 27.600 para cambiar sesgo bajista a 26.800. Importante la zona de 27.600 contra 28, la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. 28.500 y 29 es la zona de resistencia también. Nutresa de las top picks. Tenemos preferencial Bancolombia, la otra de las top picks que conocieron la semana pasada. 29.600 el soporte. Mientras esté sobre 29.600 aún puede avanzar a 31. Si pierde los 29.600 podemos estar corrigiendo hacia los 28.500, 28.600. Importante los 29.600 para mantener el sesgo alcista en Bancolombia. Carvajal Empaques no ha marcado precios del 30 de octubre. Preferencial Semargos rompiendo los 10.000. Mientras esté por debajo de los 10.000 existe probabilidad de descenso a 9.500. Importante los 10.000 ahora como resistencia de corto plazo de la presión bajista. Solo superando los 10.000 se anularía la presión bajista. Siguiente nivel de soporte 9.500. Preferencial de Vivienda, otra de las top picks. Estamos hablando de la zona de soporte 20 y 40 periodos. Los 30, 29.800.
Si logra aguantar 29.800, tendrá que romper los 31 para iniciar de nuevo movimiento alcista. Mientras esté por debajo de los 31, existe riesgo de ruptura de 29.800. Si rompe los 29.800, el descenso puede ser hacia los 28. 29.800 es la zona de soporte importante para mantener la presión alcista. Si se rompe, volveríamos a un sesgo bajista. Preferencial grupo Argos. Ya aparecen algo de compradores descontando todo el anuncio de emisión. Ahí ya se incorpora la emisión, así que 21 contra 20, posibilidad de comportamiento lateral después de asimilar la emisión. Preferencial grupo Sura, presión bajista 40.600, solo superando 40.600 podríamos volver a tener sesgo alcista. De lo contrario, el siguiente soporte está entre 38.500 y 38.600. Mientras esté por debajo de 40.600 es probable continuar con el descenso, solo rompiendo ese nivel anularíamos un poco la presión bajista. 40.600. Pacific Rubiales, indecisión. Vamos a marcar la resistencia en los 28. Bajamos un poco 28 y 26. Posibilidad de comportamiento lateral entre 28 y 26, a espera de fundamentales o de un movimiento más fuerte en términos del precio del petróleo que está en 75,24. Solo rompiendo 28 podría avanzar a los 30.000. Vamos a anular este soporte de los 29.200 hacia los 30.000 y 31.300. Esa zona es zona de resistencia todavía de tendencia bajista. Si por alguna razón rompe los 26, el descenso hasta los 25.200 es un soporte muy fuerte, pero pues digamos que continuaría la tendencia bajista. Importante 26, 25.200 como soportes, vela de indecisión entre 28 y 26 como los dos niveles para determinar una tendencia probable para este activo. Terpel continúa aguantando los 17.500, mientras esté sobre ese nivel puede volver a 18.500, si lo rompe podremos ascender a 16.700. Y en cuanto a Valorem, los 360 la zona de soporte, mientras esté sobre ese nivel, 380 la resistencia, 410 el siguiente nivel, 360 el soporte de sesgo alcista. Así que en términos generales, algunos activos, cada activo tiene una tendencia diferente en nuestro mercado. Los que están en tendencia alcista, atentos a los soportes de corto plazo, mientras se mantengan esos niveles aún hay posibilidad de continuar con el ascenso. Si se pierden esos soportes de corto plazo, la tendencia volvería a ser bajista como escenario probable, y los que están en tendencia bajista por el contrario deberán estar atentos a los niveles de resistencia de corto plazo. Cada activo tiene su propia dirección. Pasemos entonces a las preguntas. ¿La crisis del proceso de paz puede acelerar la caída de Ecopetrol? Es un escenario probable, por eso se contempló el 2.600 en el día de hoy. Si hay ruptura de los 2.600, el descenso de Ecopetrol podría acelerarse. Recuerden que el proceso de paz afecta de forma negativa la perspectiva del país, también la seguridad del sector petrolero sobre todo. Entonces, si el mercado lo toma, existe la probabilidad de ruptura hacia el 480. ¿Cómo pueden las comisionistas como Correval ayudar para que el proyecto de ley tributaria a tramitarse en el Congreso que involucra impuesto a dividendos no sea aprobado por el alto desestímulo que puede traer al mercado? Lobbying en la bolsa de valores, digamos que está con sus comentarios y más presionando para que esto no suceda. En el momento en que tengamos una mayor certeza de gravamen a dividendos, pues básicamente también tendríamos una presión bajista en acciones. Hay bastante fundamental ajeno al económico que está empezando a anular un poco el panorama del mercado. Recuerden los soportes de corto plazo por si el mercado se preocupa sobre el particular. Puedes ver los resultados de Avianca. Este fue el informe de presentación de resultados de Avianca en la Superfinanciera. Y si clic donde verás, stop. Devolvámonos. Utilidad de 70 millones, un margen del 5.7 en el tercer trimestre. Incremento del 7.5 en los pasajeros transportados y 4.4 en los pasajes. El costo en sí ya aumentó, 11% de los ciclos de operación. Utilidad antes de impuestos alcanzó los 202 millones, mientras el margen, bueno, acá nos dan las comparaciones. Vamos a ver si está, ya no me gusta, la super no presenta el comparativo en informes financieros. Pero de hecho me salté a Avianca, ¿cierto? No me acuerdo haber hablado de PF Avianca ni preferencial aval. Me la salté. Me salté preferencial aval, 1425 la zona de soporte, importante para poder avanzar a 460, si no la corrección podría ser hacia los 380. Y preferencial Avianca Holding, indecisión 3800, 3780, solo superando esos niveles podría avanzar a 4000. Mientras esté por debajo de esos niveles aún puede volver a 3620. Recuerden, solo rompiendo 3620 se perdería el sesgo alcista hacia los 3500. Los resultados tienen un comportamiento mixto.
No están en la super, dejémoslo así. Un comportamiento mixto con algo de aumento en costos, continúa la dinámica de crecimientos, pero pues básicamente lo que tendríamos es 3.600 contra 3.780. El que rompa primero nos determinaría tendencia para este activo. Importante esos dos puntos para lo que es la acción de Avianca Holding. ¿Qué opina de la cola de techo de Ecopetrol el día de ayer? De pronto fueron movimientos de bajo volumen no representativos. Con el rompimiento de conversaciones con las FARC, ¿qué puede suceder con las acciones de Canacol y Ecopetrol? Los soportes de corto plazo nos dirán si aguantan o no el panorama, si no, el tema de riesgo puede generar nueva presión bajista. ¿Por qué afectaría el proceso de paz el comportamiento de evaluación del peso riesgo país? Eh, si hay proceso de paz, si había tranquilidad y había confianza, pues los inversionistas extranjeros vienen. Ante una incertidumbre, pues los inversionistas extranjeros podrían retirar algo de su parte de sus inversiones en el mercado local. Así que importante el nivel de 1950 en el dólar. Ayer Ecopetrol iba subiendo casi 10%. ¿Qué sucedió? No tengo una explicación exacta del movimiento, pero fue un movimiento con bajo volumen como vimos en las gráficas. El alza del dólar favorece a Éxito, Nutresa, depende. De hecho, la mayoría de compañías tienen deuda en dólares, lo cual puede no ser muy alentador, aunque Nutresa tiene exportaciones y tiene también inversiones en el exterior que se valorizan con esa devaluación. En Éxito sí no es un impacto un poco más neutral. ¿Qué noticias tenemos de la decisión en OPEP? ¿Mantendrán sobre oferta o intervendrán? Por ahora no hay información sobre el particular, el petróleo tampoco tiene una volatilidad significativa. La incidencia de Japón al declararse en recesión, ¿qué panorama nos deja? No, por ahora no. Recordemos que estamos teniendo estímulo por parte de Japón y Europa está dando algo de tranquilidad. ¿Me puede repetir los valores de Canacol? 6.300, 8.100, los dos niveles claves, posibilidad de comportamiento lateral como un escenario más probable. El precio de venta de las acciones de Ecopetrol DB fue fijado en 1.740. ¿Cómo puede afectar esto a la acción? Puede llegar hasta esos niveles e incluso si hay algo de especulación adicional puede repuntar, pero 7.40 posiblemente el mercado esté abriendo a esos niveles. Miremos los resultados de, bueno, habían que recuerden dejar ese comportamiento lateral por ahora. Entonces, importante los niveles de corto plazo. Cada acción tiene su propia tendencia. Tenemos fundamentales puntuales locales, como el tema de dividendos, como el tema del proceso de paz, que puede generar algo de incertidumbre. Si se rompen los soportes de corto plazo, posiblemente la presión bajista tome el control del mercado. Muy buen día entonces para todos.